y gracias por seguir conectados con nuestro foro de banca, inversiones y fintech de Forbes Colombia. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, Head of Content de Forbes Colombia, y cuando hablamos obviamente de inversiones, sin duda hay una gran cantidad de temas que son importantes y son trascendentales, no solo para las personas que ya conocen, que ya tienen un capital diversificado, que ya conocen y saben y están metidos dentro del mundo de las inversiones, pero también para todas las otras personas que están empezando a explorarlo, a conocer más. Y justamente para ambos mundos tenemos hoy un invitado muy especial en este panel. Se trata de Juan Felipe Giraldo, quien es el presidente de Cibes Capital en Estados Unidos. Pues Juan Felipe, gracias por aceptar nuestra invitación. Andrés, gracias a ustedes. Entonces, para empezar esta conversación, tal vez las personas que nos vean reconocen, te reconocen o reconocen de lo que vamos a hablar, pero no con el nombre que acabo de decir, sino con otro nombre. Y quisiera que empezáramos justamente hablando de cuál fue ese principal motivo para el cambio de marca a Cibes Capital y pues qué es justamente lo que esperan con esta nueva identidad. Andrés, hay 3 motivos que nos llevaron a tomar la decisión de cambiar la marca. El primero es el anuncio que se hizo al mercado hace un par de meses frente a la creación de la holding del anterior Grupo Bancolombia, ahora Grupo Cibes. Entonces era natural evolucionar hacia ese nombre. Segundo, es un nombre que recoge mejor la naturaleza de lo que hacemos. Al ser una entidad que se dedica a la gestión de inversiones y al acceso a mercados internacionales, y al haber sido constituidos y al estar operando y siendo regulados en Estados Unidos, es una marca mucho más neutral, que nos lleva al tercer punto, y es el de permitirnos, bajo esa nueva marca, ir por otros mercados latinoamericanos, que pueden ver en esa marca más neutral una posibilidad extra para poder gestionar sus inversiones. Es muy interesante eso que dices y justamente hablando de la evolución que han tenido, no solamente del nombre, también sería muy clave que habláramos de un poco a qué necesidades responde, esos dolores que responde la propuesta de valor de Cibes Capital desde sus orígenes hasta hoy, que sé que ha evolucionado un montón también desde la concepción hasta lo que ofrecen hoy de cara pues, a sus stakeholders, a las personas que llegan a ustedes, y sería muy interesante saber cómo esos dolores un poco que responden ustedes a esas necesidades y también cómo ha evolucionado la propuesta de valor de lo que tú nos contabas desde cuando nació hasta pues lo que estamos hablando ahora. Andrés, más que dolores, yo creo que hay una expectativa de satisfacer ciertas necesidades en los clientes de alto patrimonio, que son los que atiende Cibes Capital. Necesidades, o en tus palabras, dolores tan cotidianas como cómo voy a complementar o cómo voy a reemplazar la pensión para mi vejez. ¿Cómo voy a acumular un capital para podérselo legar a mis generaciones venideras? O si soy una compañía, ¿cómo voy a hacer un buen uso de unos recursos que puedo tener excedentes en el mediano plazo? Son 3 ejemplos que doy para ilustrar algunas de las necesidades que satisfacemos en Cibes Capital. Necesidades que también varían en rango entre personas que quieren simplemente proteger lo que ya consiguieron, otras personas que necesitan vivir de los rendimientos de esa masa que han acumulado, y otras personas que ven en los portafolios de inversión una posibilidad de potencializar e incrementar radicalmente la riqueza que han acumulado. Entonces, te respondo: necesidades de personas naturales esencialmente, o sus sociedades familiares, con múltiples destinaciones y con una serie de productos que van desde el rango de los más conservadores a los más agresivos. Y ahí tú tocas también un tema muy interesante y es cuando hablamos de inversiones, ese conocimiento de mi perfil de inversión, de mi horizonte de inversión, de esos montos interesantes para invertir, de ese capital que yo tengo para invertir. Y tal vez ahí también sería interesante también contar un poco de esos diferenciales de Cibes Capital frente tal vez a otros jugadores que también ofrecen inversiones internacionales en América Latina, que tienen como una forma de acercarse a las inversiones de alguna forma similar a Cibes Capital, pero que yo sé que tiene unos diferenciales bien interesantes. Y ahí sería muy interesante también hablar de eso, de cómo han logrado crear unas soluciones bien diferenciales en el mercado para las personas que llegan a ustedes con esas necesidades que tú nos estabas contando. Vale, en tu comentario rescato 2 cosas a las que me refiero. Uno, claramente los diferenciales, y 2, ese grado de conocimiento, de educación con la que muchas veces abordamos las inversiones. Arranco por el segundo.
tradicionalmente invertir ha estado mal asociado a cosas que no son inversión. Inversión usualmente ha sido emparejado con palabras como especulación o con unos planes de muy corto plazo de tratar de escoger qué es lo que yo creo que va a subir más en el inmediato plazo. Y eso no está bien. Invertir debe ser más la respuesta a un plan que, como estás diciendo, se adapte a mi perfil de inversión, a mis necesidades de liquidez, a mis plazos de inversión. Y es bastante recurrente, Andrés, que cuando uno tiene los diálogos con los clientes y uno le pregunta para qué quiere invertir, muy pocos saben responder. Que uno diría, debería ser lo primero por lo cual uno se acerca hacia una entidad que lo puede gestionar en esto. Y simplemente a todos nos viene la idea como de, bueno, es que yo quiero tener más de lo que hoy tengo. Pero ahí hay un espacio para concientizar al inversionista de la necesidad de conectar lo que tiene con el objetivo que quiere perseguir. Y si nos imaginamos como un puente que conecta ese mundo donde estoy hoy al mundo al que quiero llegar, es a lo que me refiero como el plan de inversión que uno tiene que diseñar. En ese plan, como estabas mencionando, entender el perfil de riesgo que uno tiene es crucial. Perfil de riesgo para personas que no necesariamente estén en este mundo tiene mucho que ver con cuánta variabilidad soy capaz de tolerar, cuánto soy capaz de perder sin estresarme, por decirlo en términos coloquiales. Y es bastante común y también incorrecto que las personas creen o quieren ser agresivas cuando los mercados suben y quieren ser conservadoras cuando los mercados bajan. No es posible. Como nada en la vida, ni la oportunidad ni el riesgo avisan cuando va a llegar, y entonces hay que estar invertido y hay que responder a un plan. ¿Por qué entonces con nosotros y cuál es la diferencia de Cibes Capital frente a otras entidades que ofrecen servicios como el nuestro? Yo pensaría que hay varias cosas para aportar. La primera es que hay una oferta de servicios completa. Somos una compañía joven que en Estados Unidos arranca bajo la piel de Bancolombia Capital, que hoy migra a Cibes Capital. Y no solamente estamos en el mundo de inversiones hace 3 años en esta operación en Miami, sino que desde hace casi 30, Grupo Cibes en sus inicios de otras compañías, su Valores Bancolombia, Valores Banismo, han estado presentes en el mercado de inversión. Entonces, lo primero es, nos acompaña una trayectoria. ¿Por qué es importante la trayectoria? Porque hemos vivido muchos ciclos de mercado. Cuando mi asesor solamente ha visto lo bueno, hay que tomar con cuidado las recomendaciones que hay. Pero hemos aprendido de una cantidad de ciclos que nos ha tocado navegar. Lo primero. Lo segundo es, las inversiones internacionales tienen unas consecuencias fiscales para quien las realiza. Es decir, genera y conlleva un pago de impuestos. Y si un asesor financiero, en este caso, no conecta con lo que implica tributariamente hacer una inversión internacional, puede que yo como cliente reciba un gran consejo desde lo financiero, pero que si no tengo en cuenta la parte impositiva, lo que hice bien por acá, lo pierdo por allá. Ese es como el segundo factor. El tercero es el custodio que usamos en Cibes Capital, quien es Pershing, una filial del Banco de Nueva York. Y para quienes, por supuesto, no saben, porque no tienen por qué saberlo, qué es un custodio, yo diría, llevándolo a una analogía, es aquel que tiene la llave o la combinación de la caja fuerte donde cada uno de nuestros clientes guarda sus activos. No hay una combinación o un acceso a los recursos de los clientes de parte de Cibes Capital, y hay una independencia que está garantizada por Pershing para que los clientes tengan sus inversiones. Otra cosa que es muy clave, diferenciadora, es que debe existir una conexión cultural entre quien me asesora y yo como inversionista. Por supuesto,
sabemos que los clientes tienen otras opciones, muchas de bancos internacionales, donde esa conexión con Colombia o con el negocio del cliente o el conocimiento de los hábitos financieros no está tan arraigada. Entonces creo que cuando uno se acompaña de una entidad como Cibes Capital, puede tener acceso a lo global con un trato cercano y con un nivel de servicio que nosotros exponemos como una de nuestras buenas ventajas. Yo diría que en general son unos diferenciadores que son claves en nuestra oferta. Ahí tú has tocado unos temas muy interesantes que seguramente vamos a abordar un poco más adelante y quisiera que habláramos también de, ahora que tocabas a las personas que finalmente siguen siendo pues el núcleo de lo que hacen desde hace pues más de 30 años, sería muy interesante que habláramos de cómo ustedes también se han dado cuenta que ha cambiado el perfil del inversionista, sus expectativas de inversionista, que ya no solamente, como tú decías, entre más educación financiera, más conocimiento, autoconocimiento de yo por qué quiero invertir, dónde voy a invertir, en qué tipo de inversiones voy a tener, pues mi capital, cómo voy a diversificar mi portafolio. ¿Cómo han visto ustedes que ha cambiado ese perfil, digamos de alguna forma típico, que llega a Cibes Capital, ese tipo de expectativas, ese tipo mismo de necesidades que tiene el perfil inversionista? Y pues tú tienes ya una par de décadas dentro del grupo y pues viendo y teniendo el contexto global. Entonces es muy interesante tener también tu visión de nos hemos dado cuenta que así ha cambiado también el perfil de las personas que están empezando a invertir o quieren invertir con estos mecanismos. Claro. Andrés, si yo me remonto a mis inicios en el grupo Cibes, antes Grupo Bancolombia, los clientes en inversiones lo que hacían era hacer depósitos a 90 días. Y me acuerdo que cuando incursionábamos en productos diferentes, el cambio era que no era a 90 días, sino a 120 días. Y ver que esa era la tipología de muchos de los clientes de entonces, a ver cómo hoy en una operación como Cibes Capital, tal vez esos mismos clientes que hacían depósitos a 90 días, hoy ya están invirtiendo en activos de mercados privados o están invirtiendo en Estados Unidos, en sectores específicos o en renta fija mundial, refleja la intención que ha tenido Grupo Cibes en poder navegar con los clientes, en mostrarles oportunidades mucho más allá de lo tradicional. Ha habido una evolución de mirar exclusivamente lo local a también complementarlo con lo internacional. Ha habido una conciencia en el poder de la diversificación, que en plata blanca, en palabras fáciles, significa que los clientes entienden que puede no ser del todo adecuado estar en una moneda, en una economía, en un solo país, y que ven cómo el mercado internacional tiene unas tendencias o tiene unos mecanismos o unos vehículos de exposición a inversiones que aquí no tenemos. Entonces, creo que ha habido un cambio muy importante y ahí tengo que resaltar el rol de la apertura que han tenido los clientes de Cibes para recibir esas nuevas ideas. Entonces, se ha visto una migración de la renta fija a la renta variable e incluso ya a los mercados privados, como estoy diciendo, primero. Segundo, también creo que ha habido una migración de parte de los clientes que ya no hacen esa asociación a que invertir es especular o a que invertir es tratar de predecir el activo en el que yo le apuesto todo y estoy pendiente dentro de 5 días a ver cuánto subió y a ver si ya me puedo salir, sino que han migrado a entender que invertir conlleva más un plan que esté armonizando esos objetivos de inversión a donde yo quiero llegar para devolverme a través de un puente que va a ser mi portafolio y mi estrategia de inversión, que me va a pasar del hoy, donde estoy, lo que tengo, a donde quiero llegar. Entonces ahí también ha habido una evolución donde la gente ve que invertir es un proceso más tranquilo y menos transaccional. Tercero, ha habido una conciencia muy oportuna en la que los clientes han dejado de, en una muy buena parte de los casos, ser ellos quienes quieran tomar las decisiones de inversión y han encontrado en los mecanismos de delegación una posibilidad correcta de gestionar sus inversiones. Si hago alusión al dicho de zapatero a tus zapatos,
pues la mayoría de nosotros como personas naturales tenemos otras actividades. Tú estás en tu mundo de medios, un médico estará pendiente de sus pacientes o de sus hospitales, un arquitecto estará pendiente de sus obras. Y cuando uno tiene esa dedicación, pues no le puede dar el tiempo necesario a aprender y a seguir cada suceso del mercado. Por lo cual, tener un tercero en el cual yo pueda confiar en esa gestión de inversiones, por supuesto un tercero que lo único que haga es 24/7 estar en esto, pues le da a uno una mejor proyección a que los objetivos financieros que uno quiere cumplir con su portafolio pueden tener una mayor posibilidad de ser cumplidos. Si es que cuando uno habla del mundo inversionista, siempre tener un aliado que conozca, que sepa hacerlo con alguien que conoce de lo que está hablando y me puede dar como seguridad, sobre todo cuando voy a, por ejemplo, invertir un capital importante familiar en una inversión, tener ese conocimiento de la mano, decir, sí, yo no sé esto, pero me voy a aliar, pues voy a conseguir a la persona que sí sabe, que sí tiene el conocimiento, que sí está viendo el contexto más grande, que no me va a cañar, como se dice coloquialmente, sino realmente va a entender yo para qué quiero hacer la inversión, cómo quiero hacer la inversión, porque lo que tú decías también, la gente antes, obviamente ha cambiado mucho el mercado y los modelos de pensar en únicamente renta fija, un plazo de días y ya, y tal vez pensar en acciones o inversiones en la bolsa era algo impensable, era algo extraño, lejano, ajeno, pero empezamos a ver también unas tendencias de inversión que son interesantes, que quisiera que habláramos de eso, de no necesariamente tendencias en cuanto a lo que esté entre comillas de moda, sino tal vez a lo que ustedes estén viendo que se mueve también un poco el mundo inversionista en términos de si hay algunos activos o sectores que están empezando a generar más y mayor interés como activos diferenciales de sostenibilidad, incluso todo lo que está pasando, que ustedes son muy expertos en eso también, del qué va a pasar con las inversiones transfronterizas pues, digamos en este caso en Estados Unidos, pero para países latinoamericanos donde antes pensar en invertir fuera de mi país era algo también extraño, era algo supremamente puntual. Y quisiera que habláramos de tendencias, pero no tanto como de hablar de tendencias de qué es lo que viene de moda, sino pues también un poco hacia esos activos, esos sectores que ustedes dicen, mire, sin duda esto ha sido bien interesante para lo que hacemos en este caso en nosotros, pero también pues en general como lo que están viendo un poco de contexto para que los que nos acompañan también entiendan como por qué a veces recomiendan lo que recomiendan o por qué las inversiones van hacia ciertos sectores o lugares, pues lo que hemos hablado con respecto a su perfil inversionista, a sus necesidades y demás. Vale, uno podría aproximarse a esa respuesta con números. Cuando uno ve el rendimiento que han tenido, por ejemplo, los mercados accionarios de Estados Unidos en los últimos tiempos, tiene que entender que esa diversificación de la que hablábamos ahora también es una fuente importantísima de retorno. Años como el 23 y el 24, donde el rendimiento de la bolsa americana superó el 22 y el 25, no recuerdo precisamente la última cifra decimal, pero estuvieron ahí. Uno empieza a pensar que las inversiones internacionales no son solamente un refugio en el cual yo estoy en una moneda diferente, es que una rentabilidad en dólares de ese estilo es bastante atractivo. Ahora, hay que hablar también del 22, que no se me olvide, donde ese número fue parecido pero con signo contrario. Entonces esos sustos y esas volatilidades que los clientes experimentan, pues lo tienen que llamar a uno a decir aquí hay una fuente de retorno que conlleva ciertas características, pero para responderte, las acciones americanas son algo que nosotros creemos va a seguir marcando la pauta en los portafolios de los clientes. La cantidad de liquidez que hay en ese mercado, la cantidad de actores, la cantidad de compañías, subsectores, todo lo que está pasando en el mundo alrededor de la inteligencia artificial, la automatización, el uso de los datos, la transición energética, el envejecimiento de la población y los nuevos servicios que están surgiendo para ello, el aumento de la clase media en los mercados emergentes y las compañías que lo están aprovechando, son cosas que nos tienen que llevar a pensar a nosotros como latinoamericanos si nuestros mercados locales nos ofrecen la posibilidad de estar en cosas como las que acabo de mencionar. Y la respuesta, creo yo, sin lugar a dudas, es no estoy participando de eso. Entonces la inquietud es, bueno, si no está participando de eso, se está perdiendo de algo. Entonces creo que las inversiones en acciones americanas van a seguir siendo interesantes, con todos los temas que está habiendo sobre la mesa
de guerra comercial y aranceles. Algunos mercados emergentes suenan atractivos, no emergente por supuesto, pero Japón está marcando un atractivo interesante para los inversionistas. La renta fija, para quienes quieren más un tema de protección de capital que de crecimiento agresivo del mismo, representa también oportunidades interesantes en títulos de mediano plazo. Y por supuesto, lo decía ahorita, los mercados privados para los inversionistas que, digamos, tengan un conocimiento de las consecuencias que conlleva estar en ellos, también resultan una pieza importante dentro de los portafolios hoy. Más que tomar esta respuesta como una receta a que le sirve a cualquiera que esté oyéndonos, no puede ser. La invitación es que para recibir una asesoría real contacten su asesor, que contacten a Cibes Capital, si así bien lo tienen, para que haya un match entre ese objetivo de inversión que el cliente quiere lograr y qué portafolio va a tener como recomendado. Pero seguramente en ese portafolio recomendado va a haber algunos de los elementos en mayor o menor grado que acabo de mencionar. Sí, siempre la recomendación cuando hablamos de inversiones es tener al aliado en la mano y pues ustedes tienen, como habíamos hablado antes, pues 30 años de experiencia dentro del grupo, como que le han apostado mucho a lo que hemos hablado hoy. Creo que eso es muy valioso recalcarlo, que nunca sobra recalcarlo de siempre estar muy de la mano y conocer mi perfil de inversionista. Si tal vez yo no lo conozco, si tal vez no estoy muy seguro, si tal vez hasta ahora estoy empezando a tener capital suficiente para invertir, asesorarse de personas y pues de grupos, empresas como ustedes, que lo van a guiar en ese camino para si es, dependiendo de su monto, de su perfil, de sus necesidades, de si es algo de familia, unipersonal, pues como poder tener ese conocimiento y ese llegar realmente a los objetivos pues que yo quiero como inversionista es muy, muy valioso. Y yo creo que desde el principio puede que haya personas que nos están viendo que se pregunten ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué cuando yo te nombré hablé de Estados Unidos? Si estamos hablando pues antes del nuevo nombre hablábamos de Bancolombia, algo muy local, y quisiera, ahí es una pregunta un poco en doble vía y es, ustedes llevan, como pues el grupo Cibes lleva más de 30 años hablando de una oferta de inversiones, una oferta inversionista en el extranjero, pero también qué aprendizajes han tenido y por qué eligieron Estados Unidos como el territorio para estar, ese territorio para tener la oferta inversionista, porque seguramente puede que haya personas que pregunten, aunque ya le hemos respondido un poco tangencialmente, como que quede claro un poco también porque la oferta de valor y la propuesta siempre ha sido muy relacionada pues con este mercado y con este territorio que tiene unas oportunidades pues inversionistas bien interesantes. Vale, entonces me preguntaste por aprendizajes y por qué Estados Unidos. Aprendizajes en estos casi 30 años, eh, los he mencionado. El entender que hay diferentes ciclos de mercado y que como son eventualmente impredecibles, los clientes tienen que estar más siempre con un plan de inversión que no debería ser drásticamente cambiado en el tiempo. Que invertir es confeccionar un plan y no tratar de escoger dos o tres cosas que creemos que vayan a subir más. Y una cosa muy importante es haber incorporado a nuestras recomendaciones de inversión las consecuencias impositivas que van a tener con ellas. Creo que esos son, digamos, tres aprendizajes grandes en estos años. ¿Por qué Estados Unidos? Hablo de cosas que creo interesantes. La primera es, por supuesto, es el mercado más grande del mundo, de mayor número de compañías inscritas, de mayor volumen, de mayor liquidez, de mayor presencia de intermediarios, de mayor protección al inversionista, de unos estándares regulatorios que son el faro de otros estándares regulatorios de otros mercados de capitales, lo cual se traduce en que la gente pueda tener la confianza de que entidades como nosotros y por supuesto el resto de competidores americanos pues tienen un nivel de supervisión y un nivel de exigencia de estándares y de ética y de comportamiento que sean protectores de los intereses de los inversionistas. Otro tema importante es que Miami se ha convertido en un centro de generación de negocios para banca privada de clientes latinoamericanos. Lo que ha pasado en Miami específicamente y creo yo después de pandemia y con todos los cambios políticos que hemos tenido en varios países de Latinoamérica han hecho que Miami esté en el foco
de gran cantidad de clientes latinoamericanos que han querido diversificar sus portafolios de inversión, como estamos hablando, o incluso diversificar sus actividades operativas. Entonces, cada vez más Miami tiene una cercanía, una conexión geográfica, está cerca de muchas de las principales capitales latinoamericanas, se ha vuelto un lugar en el que uno diría hay que estar. De manera que no es una decisión tan difícil de cómo un grupo latinoamericano como Grupo Sivest debía estar en Estados Unidos. Al final, todos los jugadores relevantes en el mercado de banca privada latinoamericana están en Estados Unidos. De modo que eso nos hizo, entre muchas otras cosas, decir, este es el lugar donde hay que estar. Sí, como tú hablas, la zona horaria, la cercanía geográfica, el incluso en este momento ya las cercanías culturales, el entendimiento de las personas con las que están. Y sobre todo en ese tema, también yo quisiera ahondar un poco porque hay muchas personas que están empezando a invertir, que están empezando a acercarse a compañías como Cibes Capital y la gente pregunta, bueno, pero yo que tal vez no tengo un capital enorme como tal vez otras personas o otros grupos familiares tengan, cómo es ese acercamiento, ese acompañamiento que ustedes tienen con cada una de las personas que llega a ustedes para, así sea para tener una consulta, una consultoría sobre dónde y cómo invertir, hasta los que ya tienen activos con ustedes, que tienen un portafolio pues diversificado o pues ya tienen como un entendimiento más grande de lo que hacen. También sería muy interesante porque también es otro diferencial de lo que son ustedes, de ese acompañamiento, ese modelo de atención que tal vez tiene versus otras compañías que hay personas que es tal vez un problema recurrente que dicen, oiga, yo llegué a esta empresa o a esta firma o quería invertir, pero no tenía nada y el acompañamiento que recibí fue superficial o tal vez no fue un acompañamiento real para no solamente al momento de yo querer poner mi dinero para invertir, sino a lo largo pues, del tiempo, porque como hablamos, se trata de un plan de vida, pues se trata de un plan en el que la persona tendrá acompañamiento por años, mientras que tal vez su perfil cambie, sus objetivos cambien, deba pasar algo que necesite hacer un ajuste en su cartera, en su portafolio. Entonces también es muy clave que habláramos un poco de esa diversificación de, aun cuando ya lo sabemos como que es Estados Unidos, pero pues es muy local, es muy colombiano, es muy de un acercamiento constante con las personas, de cómo ha sido también construir ese modelo de atención permanente y de acompañamiento más allá de lo meramente operacional, sino pues de todo lo que conlleva pues invertir o diversificar su perfil de inversiones. Correcto. Andrés, entonces en tu comentario, tres cosas. Cibes Capital está enfocada en clientes de altos patrimonios. Es decir, nuestras cuentas mínimas son de $500,000. Ese es un monto que, por supuesto, está reservado para cierto segmento de clientes. Pero sabiendo la conveniencia de las inversiones internacionales en cualquiera de nosotros, Grupo Sivest, no a través de Cibes Capital en Miami, pero sí a través de otras compañías de Grupo Sivest como Valores Bancolombia o como Fiduciaria Bancolombia, ha dispuesto también vehículos de inversión colectiva, como los fondos, que tienen algunos exposición internacional. Entonces, dependiendo del fondo del que estemos hablando, 50,000 pesos, 100,000 pesos son suficientes para que una persona pueda estar expuesta a este tipo de activos. Solamente entendería que Cibes Capital es el último eslabón en términos de sofisticación o en términos de servicio o en términos de una oferta curada hacia los clientes de alto patrimonio. Pero quien no califica en esa categoría no es que se tenga que perder las ventajas de la diversificación. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo acceder? Es simple. Cibes Capital Miami ha suscrito un contrato de corresponsalía con Valores Bancolombia. Valores Bancolombia, de hecho, es nuestra matriz. De manera que cuando un cliente quiera saber más acerca de la oferta de Cibes Capital, puede hacerlo usando ese canal de Valores Bancolombia, de modo que pues pueda haber una ampliación a cosas como las que estamos hablando y unas discusiones más profundas.
Y ese modelo de atención que me estás consultando ha migrado mucho, decía yo, a poderle mostrar a la gente las ventajas de la delegación. Como nosotros, el hipotético arquitecto, o médico o comunicador que mencioné ahora en el ejemplo, no puede estar pendiente todo el día de todo lo que está pasando en el mercado. Delegarle las decisiones de inversión a alguien experto es clave al alcanzar los objetivos de inversión. Entonces, nosotros hemos dispuesto un modelo en el que, en buena parte de los casos, lo que tratamos de entender es ese plan que tiene el cliente, cómo podría ser optimizado, y recomendarle qué managers o qué gestores de activos pueden ser los más convenientes dependiendo de su perfil de riesgo o dependiendo de qué tipo de activos quiere tener, pero siempre mostrando las ventajas de la delegación. De manera que temas que implican una reacción inmediata en los mercados, no sé, los anuncios de Trump el día de la liberación, cuando estalló la guerra de Rusia-Ucrania, cuando la Fed se pronuncia a bajar las tasas de interés, pues lo más probable es que esta es una entrevista y no puedas reaccionar. Si tú estabas pendiente de tus decisiones de inversión, pues lo que pasó a los 5 minutos de la entrevista, que ya puedas atender, ya fue historia. Mientras que cuando yo tengo esa delegación, pues yo tengo a alguien que está pendiente. Entonces, ese modelo de atención ha migrado de ser mucho más de qué compramos o qué vendemos a venga qué estrategia de inversión tenemos y cómo encontramos el mejor manager para que le administre sus recursos. No lo he contado y creo que es importante. La oferta la oferta de Cibes Capital, todavía con el nombre pasado, tiene mucho que ver con tratar de escoger qué es lo mejor que hay, en nuestra opinión, en términos de producto y en términos de calidad de gestión, y poderle llevar al cliente eso a su mesa. De manera que lo que nosotros tenemos de producto propio, si yo lo veo en una escala global, es reducido. Lo que yo encuentro en Cibes Capital es productos de BlackRock, de JP Morgan, de Morgan Stanley, de Templeton, de Blackstone, de manera que es una oferta que nosotros hemos tratado de curar, de evaluar, de analizar la conveniencia para los clientes, y eso es lo que llevamos a los clientes. Es que lo que tú dices es creo que uno de los puntos más clave, no solamente por lo que hemos hablado del modelo de atención, sino también da muchas luces de alguna forma, la seriedad, el compromiso, todo lo que hay detrás de lo que hacen en Cibes Capital para hacer bien las cosas como lo hacen, que creo que eso es algo muy valioso no solamente para las personas que nos ven y que tal vez ya los conocen, que ya tienen productos con ustedes o que tienen el interés, sino para dar también un poco también ese contexto, esa necesidad de la robustez, pues en este caso de Colombia. Y ahí yo quisiera que para ir cerrando la conversación habláramos más bien de esos consejos que tú le darías a los interesados a comenzar a invertir en el mercado estadounidense, en el caso de ustedes, que tal vez ven este panel y le dicen, sí, definitivamente lo que me ofrecen, lo que ustedes me ofrecen es lo que yo necesito, estoy próximo, tal vez no inmediato, pero estoy próximo a hacer una inversión, tengo el capital suficiente para ser para llevar mi portafolio donde están ustedes, tengo unas necesidades puntuales que creo que es el momento para hacerlo, ya analicé el contexto, pero qué consejos darle también para las personas que nos están viendo y que dicen, quiero invertir, pero tal vez hay algo que todavía no me cuadra. Sí, sin duda, Cibes Capital es el lugar donde yo quiero llevar mi inversión, tal vez lo tengo en otro lugar y quiera migrar, o tal vez venga a otro país y quiera hacerlo con ustedes para empezar a hacerlo. Y ahí como la pequeña cuña también dentro de esos consejos, cómo acercarse a ustedes también para que las personas pues que nos ven y que después de oír los consejos dicen, definitivamente es el momento de hacerlo, también empiecen a mirar el camino para acercarse a ustedes y pues obviamente empezar a invertir. Claro. Algunos comentarios en cuanto a consejos. Yo creo que lo primero es atreverse a desafiar los mitos que muchos tenemos en cuanto a que esto es muy sofisticado, muy complicado, para montos excesivamente altos y en consecuencia disponible para muy pocos. Creo que hay muchos más mitos y prevenciones que realidades. Entonces lo primero es tratar de mirar esto con unos ojos diferentes. Lo segundo
asesorarse de un experto. Yo sé que hoy, con la cantidad de información que cualquiera de nosotros puede tener, uno puede hacer las cosas uno mismo. Eso está perfecto. Nos gusta que los clientes estudien más, sepan más. Nos gustan los clientes que hacen preguntas interesantes, los clientes que nos desafían. Entonces la invitación es a que aprendan, a que lean, pero también hay una invitación a que se asesoren de un experto. Qué bueno si es con Cibes Capital. Pero el diálogo de compartir lo que yo leí, como yo lo veo, mi punto de vista, mi perspectiva, con la perspectiva de una entidad que reúne la opinión de muchos de sus aliados internacionales que ha venido consolidando por tanto tiempo, aporta. Y cuando uno ve la gente que está arrancando en este mundo, a mí me llama positivamente la atención las historias donde nos dicen, hombre, abrí una cuenta en tal entidad, estoy empezando a transar, estoy empezando, como quien dice, a mojarme un poco los pies en ese mundo de inversiones. Eso es fantástico, porque como todo en la vida, la práctica es lo único que hace que uno se vuelva experto en cualquier cosa, y en el mundo de inversiones hay que arrancar por algo. Entonces está bien la autogestión, está bien la autolectura, pero está muy bien también la conversación con el experto. Y lo que dije ahorita, entender que invertir no es una apuesta de corto plazo. A veces, y sobre todo en el pasado, los clientes nos decían, no, es que dígame cuál puede ser la acción que va a subir de una manera dramática en el mercado. Yo creo que todos por allá en el inconsciente tenemos por allá un cuento de algún amigo o alguna cosa que hemos visto en una película de alguien que metió un dinero en un activo y a los 15 días ya tiene el doble. Pues eso de pronto pasa más en las películas. Y a veces pasa en la vida real, pero es muy contado. Entonces yo creo que el consejo es que aborden la inversión no con una perspectiva de ganancias rápidas, no con una perspectiva de una ganancia inmediata, no con falta de paciencia en decir, venga, pero es que yo arranqué mi plan de inversión hace un mes y mire dónde vamos. Es que esto no es un proceso inmediato. Esto es un proceso de largo aliento, esto es un proceso que tiene sus momentos felices, como lo dije ahorita en la referencia al mercado americano de acciones, pero también en la referencia al mercado de acciones tiene sus momentos duros. Y ahí es donde el plan guarda mucha relevancia. Entonces el consejo es tener un plan, no invertir nunca sin plan. Uno tiene que saber responder la pregunta, ¿para qué es que está invirtiendo? Visualice su hoy y su respuesta no puede ser tener más de lo que yo tengo hoy. Visualice ese hoy, qué es lo que quiere convertirlo en el futuro, en qué se lo quiere gastar, en cuánto tiempo se lo quiere gastar, y con base en eso construyamos juntos el puente. Sí, de dejar un poco la idea de la especulación, de que uno ve historias de personas que llegan a invertir porque acaba de tener un hijo y quiere tener los fondos suficientes para cuando esté en la universidad, o porque quiere cambiar de casa, por cosas cotidianas, pero también por salvaguardar su patrimonio, tiene metas o planes de invertir o de usar ese capital que invierte en abrir una nueva empresa, en lo que tú decías que es muy valioso de tener un porqué, por qué lo estoy haciendo, entender el mecanismo por el que lo estoy haciendo, entender los buenos y los malos momentos, en no dejarse llevar un poco por el miedo tal vez del mercado cuando oye o pasan cosas que no son tan favorables. Y creo que volvemos a lo mismo de eso solo se logra de la mano del que sabe, eso solo se logra del acompañamiento experto del que está en el día a día, y así como tú decías, el médico con la experiencia sabe solamente con ver al paciente por dónde ir, también ustedes tienen esa maestría de cuando llega la persona a saber, pues más o menos ya con sus objetivos, cuál es el mejor plan para guiar esas inversiones que tiene. Y hablando un poco de tu rol, como el presidente, pero también de lo que va a venir para ustedes, de lo que están planeando ya para hacer ahora
pues ya no más con el nuevo nombre, pues ya como Cibes Capital, pero también a largo y a mediano plazo, que cada vez parece un poco más corto de lo que era antes. ¿Cuáles son esos próximos pasos, esos proyectos, esos objetivos que van a tener para fortalecer a Cibes Capital en el mercado global, en el mercado transfronterizo, en el mercado latinoamericano, colombiano, como también ustedes a qué le están apuntando ya con el cambio ahora, con la nueva referencia, pero también con todo lo que viene ahora, que seguramente tienen una gran cantidad de aristas de inversión que son, pues, vienen en gran medida unos mecanismos diferentes, unos portafolios diferentes, unos intereses de los inversionistas diferentes, que ya ustedes les están haciendo, ya les los tienen en la mira, pues, para hacer, para no tener que ser reactivos, sino ya estar preparados para lo que seguramente va a pasar en términos del perfil inversionista, en los mecanismos, en si van a llegar unas nuevas formas de inversión que tal vez en este momento son de altísimo riesgo, muy volátiles, bueno, pues como todo lo que vemos también en el mediano y largo plazo. ¿Y ustedes a qué le van a apuntar? ¿A qué le están apuntando también para la consolidación, obviamente, pero también para seguir innovando, pues seguir liderando ahí en su sector? Vale, ya voy al futuro. No quiero dejar pasar un comentario que hiciste al inicio, y es el, el plan de inversión del cliente puede ser múltiple. Es decir, cuando ese hijo nace, o cuando yo tengo un viaje que quiero hacer y que debo pagar en 6 meses, o cuando yo tengo una universidad por pagar en 15 años, posiblemente los planes son diferentes. Y posiblemente ayuda mucho cuando yo pienso por compartimientos. Entonces, seguramente el compartimiento del hijo que acaba de nacer, a quien le voy a pagar la universidad en 15 años o 17 años, puede tener unas consideraciones de riesgo mayor del que se puede permitir el portafolio que va a pagar por el viaje que quiero hacer dentro de 6 meses. Entonces, importante que inculquemos la posibilidad de que uno tenga diferentes planes de inversión. Y en esos planes de inversión, pues, ¿por qué no puede haber diferentes perfiles de riesgo? Si yo tengo que pagar la universidad de mis hijos en 16 años, ¿por qué ante un suceso de mercado como el Día de la Liberación, donde no ese día, pero en los días siguientes el mercado cae casi un 20%, ¿por qué pensaría yo en vender? Si esa plata la voy a usar en un tiempo muy largo, en 15 años. ¿O por qué yo no en ese momento miro cómo se han comportado las recuperaciones del mercado cuando pasan estos sucesos, Día de la Liberación, crisis financiera 2008, COVID en el 20? Pero si yo no tengo un plan, seguramente yo voy a caer en el error de decir, me muero del susto, me voy y vendo. Entonces, posiblemente los instrumentos, posiblemente no, tengo que tener en cuenta que los instrumentos que uso en cada uno de los compartimentos pueden ser diferentes porque tengo objetivos diferentes. Ahora sí, futuro. Futuro en Cibes Capital es bastante ambicioso, y con el equipo en estos días le decíamos, hagan de cuenta que estamos corriendo una maratón, 42.2 kilómetros. Vamos en el kilómetro 5. Ya arrancamos, ya vamos bien, vamos encauzados hacia el objetivo, pero es mucho más lo que viene que lo que llevamos. ¿Qué viene? Viene un convencimiento de un repensamiento de nuestros procesos y nuestra tecnología con el fin de ofrecer una mejor experiencia a los clientes. Menos fricciones, más posibilidades de poder tener nueva oferta hacia ellos. Eso también viene. Viene también la promoción y la demostración hacia los clientes de los beneficios que tienen los mercados privados en la incorporación de los portafolios. Mercados privados que no son aptos para todos los inversionistas, valga la aclaración, pero mercados que me estoy refiriendo a cosas como private equity, como crédito privado, como infraestructura, como real estate, que tienen mucho sentido en ciertos portafolios de los clientes. Volviendo al ejemplo, ese papá que tiene que pagar por esa universidad en 15 años posiblemente pueda aprovechar las ventajas de mercados privados en una porción de su portafolio.
Entonces viene mucho énfasis allí. Yo creo que los mercados privados son el futuro y lo asemejo como al momento que narré ahorita de estar simplemente en depósitos a 90 días. Creo que lo que viene es ver más las oportunidades que están allí, que de hecho son más en variedad y más en profundidad que la que ya nos representa en los mercados públicos, que son en nuestros ojos incontables, pero es que aquí hay todavía más. Entonces yo creo que un futuro importante va a ser hacia los mercados privados y seguiremos insistiendo, Andrés, en la importancia y las ventajas de la delegación. Creo que reconocer que una entidad de presencia mundial, con cosas tan simples como analistas 24/7, porque unos están en Tokio, otros están en Nueva York, otros están en Sao Paulo, otros están en Londres, hace una diferencia muy grande cuando los mercados no paran y hay que actuar de manera rápida frente a las inversiones. De manera que ese futuro está más orientado hacia esa delegación que hacia la invitación a una transacción. Y ahí seguramente también todo lo que tiene que ver con tecnología, con innovación tecnológica, obviamente para el análisis de un gran volumen de datos para tomar decisiones prácticamente en tiempo real, como tú decías, el ejemplo de poder tomar decisiones en el momento según lo que ven, seguramente en algún punto integración de nuevas tecnologías tipo IA, como para poder también tener ciertos procesos también de acercamiento a los clientes. Eso también va a ser bien diferencial, que en este momento tal vez uno no lo siente tanto, porque tal vez está en el back, tal vez uno no, como usuario, no tiene el contacto en día al día, pero tener seguramente todo lo que están haciendo para el volumen de datos, que sin duda cada vez va a ser mayor, y el análisis para toma de decisiones, eso también va a ser bien interesante lo que viene aplicado pues al mundo inversionista, que también va a ser bien retador, pero también va a ser pues muy gratificante cuando empiecen a tomar decisiones pues con esos también mecanismos y tecnologías nuevas, que eso también va a ser otra conversación totalmente diferente de cuando lleguemos a ese momento de bueno, cómo vamos a integrarlas de forma ética, de forma correcta, de forma que no vaya en contravía de todo lo que hemos hablado ahora del acercamiento con las personas. Eso también creo que nos da para otra conversación, porque también va a ser bien, Total, bien valioso. total. Y pues desafortunadamente con estos mensajes tan interesantes y poderosos llegamos al final de este panel en nuestro foro de banca, inversiones y fintech. Hoy hablamos con Juan Felipe Giraldo, quien es el presidente de Cibes Capital Estados Unidos. Pues Juan Felipe, gracias por aceptar la invitación, por esta pequeña masterclass, por este repaso a lo que están haciendo ustedes como compañía, pero también a esa forma de ver el mundo inversionista, que creo que hay mucho por hacer, hay mucho por hablar, y pues siempre es muy bueno poder tener a personas como tú que nos están dando una mirada pues mucho más real y aterrizada de lo que está pasando y pues para dónde vamos. Andrés, muchas gracias y con mucho gusto. Y todos ustedes, pues gracias por seguir conectados con nuestro foro. Los invitamos a seguir conectados con los paneles, a revivir los paneles de este foro en YouTube, donde nos consiguen como Forbes Colombia. También a seguir conectado con nuestros contenidos en Forbes.co y en nuestras redes sociales, donde también nos consiguen como Forbes Colombia. Así que pues sigan conectados con nuestro foro.